Buenas tardes, mi nombre es Raimundo Espinosa Hernández, soy abogado, he sido el representante legal, el asesor jurídico de las comunidades indígenas de Bacalar, Quintana Roo, que interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra del permiso otorgado por el gobierno mexicano a la empresa Monsanto para la siembra comercial de soya genéticamente modificada tolerante a glifosato. Recientemente, en abril, a principios de abril del año 2017, la Suprema Corte de Justicia, a través de su segunda sala, emitió ya la sentencia que resuelve un par de recursos de revisión, de amparos en revisión, que habíamos interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el juez de distrito en Chetumal, tanto el tercero interesado, la empresa Monsanto, como la parte quejosa, que son integrantes de comunidades indígenas, pobladores del municipio de Bacalar, que se inconformaron y que han estado organizándose y peleando en contra de las actividades autorizadas por este permiso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice la sentencia? Esta sentencia confirma mucho de lo que ya se había dicho en la sentencia de primera instancia en relación a que amparan y protegen a los quejos, el Poder Judicial, la justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos en relación a una de las violaciones de procedimientos señaladas en la demanda, que es el tema de la consulta. Las autoridades administrativas encargadas de otorgar el permiso no celebraron una consulta previa, libre, informada, culturalmente accesible y de buena fe a las comunidades indígenas, y aún así se otorgó el permiso. Bueno, en ese sentido la sentencia nos da la razón, ampara y protege a las comunidades indígenas. No obstante, hay que decirlo, el objetivo de la demanda no era propiamente que se llevara adelante la consulta, que se celebrara un proceso de consulta que limpiara los vicios de procedimiento, sino que más bien el objetivo era la anulación del permiso. Bueno, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, también la segunda sala, también nos dice que en relación con los 6 meses que otorga el juez de primera instancia para llevar a cabo la consulta, nosotros lo impugnamos. La segunda sala nos dice que no procede la impugnación, puesto que los 6 meses es un plazo razonable para llevar a cabo el procedimiento. El detalle es que, bueno, las comunidades indígenas, cada una es distinta, cada una tiene sus propios usos y costumbres, su sistema normativo y los mecanismos que tienen para definir, para tomar decisiones, para deliberar, para informar, en fin, ¿no? Su propia organización es distinta y no podemos nosotros meterlas a todas en un mismo plazo homogéneo. Este punto se tuvo que haber resuelto comunidad por comunidad. Bueno, otro de los aspectos que nosotros impugnamos y que se confirman lamentablemente en la sentencia, pues es el hecho de que la autoridad administrativa, una vez que se haya celebrado la consulta, pues tendrá facultades discrecionales, ¿no? Claro, basadas en este elemento junto con los otros elementos de información que tenga a su mano, pero será ella quien discrecionalmente podrá definir cuál es el futuro del permiso, ¿no? Lo cual, bueno, si se traduce en que pues las consultas que se van a celebrar para efectos de este permiso, pues no tendrán efectos vinculantes, ¿no? Lo cual es muy grave y nos parece violenta el derecho fundamental de las comunidades a la libertad de determinación como derecho fundamental de estas comunidades, ¿no? Bueno, además de esto, en la sentencia, pues aparecen algunas afirmaciones muy importantes y que sobre las cuales hay que fijarse muy bien, ¿no? Por ejemplo, se reconoce que el dictamen técnico emitido por la DEGIRA, que fue positivo para el otorgamiento del permiso, no toma en cuenta las opiniones técnicas negativas que fueron emitidas por el Instituto Nacional de Ecología y por la CONABIO, ¿no? En fin, este es un punto muy importante que sí se reconoce en la sentencia, pero que lamentablemente no pasa de los considerandos, no se ve traducido en alguna disposición específica dentro de los resolutivos de la sentencia, ¿no? Otro punto muy importante que también aparece mencionado es respecto de los efectos del glifosato y la confirmación de los efectos del glifosato. Nosotros habíamos mencionado que a partir de los casos anteriores, especialmente, particularmente Yucatán y Campeche, sobre los cuales ya se había pronunciado la Suprema Corte de Justicia, esta misma segunda sala,
Bueno, ahí ya se había ya dejado en claro en la sentencia, a partir de la citación de diversas fuentes, pues que el peligro que significa, que implica el uso de un herbicida como el glifosato, ¿no? Para el medio ambiente y también para la salud humana. Sin embargo, a pesar de que esta segunda sala hace esa cita, esa revisión de fuentes para justificar los potenciales daños al medio ambiente, a la salud, y a partir de eso identificar un impacto significativo que justifique la celebración de un proceso de consulta a las comunidades indígenas. Bueno, a pesar de que así se reconoce en las sentencias anteriores, en este caso la segunda sala nos precisa que esto era únicamente de modo ejemplificativo y solo para evidenciar que puede haber efectos colaterales negativos relacionados con el uso del glifosato, pero que eso no constituye una verdad científica absoluta, ¿no? Y que, bueno, no es información irrefutable. Ellos, dice la sentencia, no poseen información irrefutable respecto del carácter negativo que deriva del uso del glifosato, los impactos negativos del glifosato, ¿no? Ahí vale la pena recordar una declaración que apareció en la prensa días después de que se dictó la sentencia, en donde alguno de los ministros señalaba que, bueno, no es su tarea y ellos no podían prejuzgar respecto del uso, en este caso no del glifosato, sino respecto del carácter benigno o negativo de los organismos genéticamente modificados. Bueno, aquí la pregunta que todos tenemos que hacernos es, bueno, a ver, si la máxima instancia judicial en nuestro país, ¿no?, el órgano que se encuentra por encima de todos los demás y que define lo jurídicamente permitido y lo que está prohibido, que hace esta distinción y que puede establecerla con fuerza obligatoria, no puede pronunciarse respecto de un tema crucial, ¿no?, como es el de los organismos genéticamente modificados. Bueno, entonces, ¿quién puede hacerlo?, ¿no? En fin, es una de las preguntas que quedan ahí en el aire. Otra de las cuestiones que quedan también asentadas en esta sentencia tienen que ver con la intervención de la CDI y de la Cibiogen para la celebración de la consulta, a partir de un protocolo que fue elaborado hace algunos años por la propia CDI y que, cabe mencionar, pues el propio protocolo no fue consultado con las comunidades, ¿no? Bueno, a partir del protocolo se establecen 4 fases: la fase informativa, la deliberativa, la fase de acuerdos, la fase de ejecución de los acuerdos y de seguimiento. Se supone que esa es la continuidad o la línea que va a seguir los procesos de consulta en el estado de Quintana Roo. Bien, otro de los puntos que se encuentran en la sentencia, que pueden leerse en la sentencia, pues tiene que ver con cuáles son los límites de sus efectos, ¿no? En primer lugar, el permiso queda insubsistente, ¿no? Dice la sentencia que queda sin efectos jurídicos, se deja sin efectos jurídicos el permiso hasta que se lleve a cabo la consulta. Bien, pero el permiso queda insubsistente no únicamente en las comunidades en las cuales se va a celebrar la consulta, sino queda insubsistente en los territorios de los municipios de Otompe Blanco y de Bacalar en el estado de Quintana Roo. En todos los territorios de estos dos municipios en los cuales el permiso tenga validez espacial, bueno, en esos territorios va a quedar insubsistente hasta que se celebre la consulta, por un lado. Por el otro, ¿dónde se va a hacer la consulta? Bueno, donde se tiene que hacer la consulta por mandato de esta sentencia es en las comunidades a las cuales pertenecen los quejosos, ¿no?, que son quienes recibieron el amparo y protección de la justicia de la Unión. En este caso son 4 o 5 comunidades donde se va a llevar a cabo la consulta. Existe la posibilidad de que se amplíen las comunidades a las cuales se consultará, en virtud de que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que precisamente establece que sería bueno que se consultaran otras comunidades, además de aquellas a las que pertenecen los quejosos. En fin, este es el contenido de la sentencia. En términos generales, la parte quejosa no está satisfecha con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, de la segunda sala, puesto que el objetivo no era que se llevara a cabo una consulta, sino más bien el objetivo era anular el permiso. Esto porque, bueno, la consulta no nos garantiza ser un medio eficaz para lograr la anulación del permiso, por el simple hecho de que no tiene efectos vinculantes y queda a discreción de la autoridad administrativa decidir finalmente cuál es el futuro del permiso, ¿no? En fin, esto pues nos mete en el problema
de tener que seguir investigando, seguir preparando otras acciones legales en contra del permiso que nos permitan lograr su anulación, ¿no? Que es algo que en este momento estamos estudiando, la posibilidad de hacerlo, ya no agregando, ya no incluyendo la cuestión de la violación del derecho a la consulta, sino tratando de argumentar sobre el fondo del asunto y los otros vicios de procedimiento, como es el dictamen de la DEGIRA, este dictamen irregular de la DEGIRA, argumentar más bien sobre eso, ¿no? En fin, en este momento las comunidades en Bacalar continúan con su proceso organizativo, están recomponiendo sus instancias, están en muchos sentidos reapropiándose de su identidad, reapropiándose de su sistema normativo, recuperando, dándole forma, afinando sus autoridades tradicionales, sus autoridades por usos y costumbres, sus autoridades indígenas. Se ha conformado el Consejo Regional Indígena de Bacalar, ¿no? Donde se agrupan estas comunidades y otras que han estado participando. Se han formado grupos de trabajo para conocer la sentencia, para estudiar la sentencia, para conocer el marco jurídico en torno a la sentencia, para conocer también más a fondo todo el tema relacionado con el glifosato y los organismos genéticamente modificados, especialmente el tema de la soya. Y bueno, también se ha estado tratando de establecer vínculos con otras instancias que nos sirvan como auxiliares, como acompañantes, como asistentes científicos, ¿no? En todo el proceso que se va a desatar en este proceso de consulta, ¿no? Todo esto pues para tratar de tener un diálogo, por decirle de alguna manera, una comunicación mucho más fructífera con las autoridades y en su caso con la propia empresa, ¿no? Es muy importante que la información, que el diálogo que se pueda entablar, pues tenga claridad, que se atiendan las preguntas de las comunidades, y bueno, ¿no? Que también pues se haga saber de los posibles impactos de la siembra de la soya genéticamente modificada. Bueno, las comunidades están en este proceso organizativo en este momento. Por supuesto, la opción de otras acciones legales pues tendría que incluir a otras comunidades que no han participado actualmente en el proceso, para tratar de que también hasta allá pues la fuerza del proceso organizativo llegue también a esas otras comunidades. También se incluye la posibilidad de impugnar el mismo protocolo de la CDI, dado que no ha sido consultado, ¿no? Y también, bueno, ya veremos si el contenido del protocolo pues pasa un test de proporcionalidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, habrá que verificar si no se violenta con él el derecho fundamental de las comunidades indígenas, que es el derecho de la libertad de determinación, ¿no? La autodeterminación de las comunidades indígenas. Bueno, en eso es en lo que estamos. Les pedimos que sigan muy atentos al proceso acá en la península de Yucatán, especialmente este caso que es el del estado de Quintana Roo, el municipio de Bacalar, las comunidades que han estado enfrentando a la empresa Monsanto y a las autoridades mexicanas que les otorgaron el permiso, les otorgaron el permiso cometiendo una serie de violaciones muy graves que a nuestro juicio son irreparables y sobre las cuales el Poder Judicial de la Federación tuvo que haberse pronunciado anulando el permiso y no simplemente obligándonos a celebrar una consulta que nosotros no pedimos. Muchas gracias.